Hola, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el doctor Adrián César Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema conocido como metainflamación y la relación que tiene esta con la disbiosis. Considerando principalmente que el proceso de metainflamación es un fenómeno biológico que todos vamos a presentar y esto se considera precisamente como parte del metabolismo dependiente de ciertas actividades que nos van a generar un aumento del consumo de metabolitos y de la acumulación propia de radicales libres. Sin embargo, este tipo de fenómeno, que considerándolo como tal parte del proceso normal del envejecimiento, puede condicionarnos una modificación estructural en algunas zonas, sobre todo en el tejido adiposo. Como tal, vamos a hablar un poquito precisamente de todos estos factores inflamatorios que influyen a nivel de la actividad del tejido adiposo. Y en este aspecto, bueno, pues me gustaría plantearles precisamente cómo es que este tejido puede generar procesos de modulación metabólica que pueden mantenernos en un estado inflamatorio constante. Precisamente este fenómeno es el que se considera como tal como metainflamación, porque cuando nosotros tenemos una sobreexpresión de este tejido, cuando este tejido está en una mayor cantidad, considerando precisamente el índice de masa corporal que sobrepase en función a la cantidad proporcional de tejido magro muscular, es cuando este tejido empieza a tener ciertas características inflamatorias que condicionan que genere un proceso de disregulación funcional a largo plazo. Por lo tanto, entendemos que el tejido adiposo, al ser una estructura anatómica para el reservorio de ciertas moléculas, sobre todo de colesterol, de ácidos grasos unidos a los acilgliceroles, vamos a tener entonces un mecanismo de regulación para su crecimiento y su expansión. Este factor precisamente va a estar determinado por la cantidad de metabolitos que van a tener la necesidad de ser almacenados y que esto va a depender precisamente de la absorción intestinal. Por lo tanto, este tejido, al tener una sobreactividad precisamente por la regulación y el almacenamiento de este tipo de metabolitos, va a necesitar tener una sobreexpresión de su función. Y por lo tanto, este proceso se conoce como actividad del inflamosoma NLPR3, que nos condiciona precisamente que hay una inactividad de las caspasas porque este tejido empieza a tener un aumento en su distribución y lo que nos va a condicionar es que para que se genere precisamente la mitosis de tejido adiposo o de adipocitos, necesitamos activar un mecanismo de inflamación conocido como mTOR. Por lo tanto, los pacientes que tienen este tipo de tendencia, o en este caso los pacientes que han tenido una sobreestimulación del tejido adiposo por la dieta, por comorbilidades, por hábitos nutricionales y por factores higiénico-nutricionales dietéticos, en el aspecto de la actividad diaria, empiezan a tener una sobreexpresión de moléculas inflamatorias que nos van a condicionar cambios a nivel estructural en los diferentes órganos del cuerpo. Considerando entonces como tal que la obesidad es un factor sobre la actividad de acúmulo de tejido adiposo, podemos entender que vamos a empezar a tener actividades de modulación inmunológica y hormonal, sobre todo debidas de primera instancia a la resistencia a la insulina, un incremento a la resistencia a la leptina, una sobreexpresividad de interleucinas y de factor de necrosis tumoral dependientes del tejido endotelio vascular que circunda a toda la estructura adiposa, y por consiguiente este tipo de proceso nos va a condicionar que haya una sobreespecialidad de factores inflamatorios a nivel hepático y cardiovascular. Este fenómeno también va a hacer que haya modificaciones estructurales en algunas estructuras importantes articulares que nos condicionen también una modificación y un proceso de degeneración. Por eso es que el sobrepeso como tal, con una actividad de sobrecarga, va a condicionar también modificaciones estructurales articulares. Por eso es que un paciente que tiene un cuadro clásico de metainflamación va a empezar también a tener modificaciones estructurales articulares y dolor como primer indicio. Y esto lo podemos entender precisamente por la actividad expresiva que vamos a tener por la sobrecarga de trabajo a nivel de la densificación que vamos a tener por la unión sinoviarticular, y también vamos a tenerlo por la actividad inflamatoria que va a depender de la expresividad del tejido adiposo, que de por sí ya está generando ese tipo de inflamación a nivel tisular en los diferentes órganos y tejidos, más sin embargo, aquí a nivel articular, esto va a aumentar la expresividad inflamatoria. Por condición, el proceso nutricional normal del cartílago se va a disminuir
y entonces empezamos a tener una modificación estructural con el desgaste y erosión progresiva de los tejidos blandos y del cartílago articular. Entonces, considerando precisamente que el proceso de metainflamación es un mecanismo que va a impactar en diversos órganos y tejidos, tenemos que entender precisamente cómo este proceso se va a regular a través de la actividad que vamos a tener en nuestro intestino. Cuando nosotros tenemos una sobreexpresividad de estos factores inflamatorios, empezamos a tener modificaciones funcionales a largo plazo en los diferentes órganos y tejidos, principalmente el endotelio vascular, a nivel de la disregulación neuroencefálica, y esto va a condicionar que las diferentes estructuras hipotalámicas empiecen a tener modificaciones funcionales de los ejes hormonales del cuerpo. ¿Qué va a condicionar? En este caso, podemos empezar a tener sobreexpresividad por actividades uterováricas, modificaciones funcionales pancreáticas, sobre todo por resistencia a la insulina, modificaciones osteoarticulares, como acabamos de presentar, cambios hemodinámicos por la reperfusión vascular, sobre todo por la actividad del endotelio vascular a nivel de las coronarias, sobreexpresividad de factores inflamatorios por el sistema inmunológico. Entonces, cuando nos vemos este proceso de metainflamación ya activado, cuando ya está precisamente instaurado en el organismo, podemos entender que tenemos un paciente con abundante tejido adiposo. Este tejido adiposo ya tiene una mayor actividad funcional, o sea, está capacitado para poder hacer un almacenamiento rápido y progresivo de algunos metabolitos dependientes del tejido graso. Y entonces este proceso también va a condicionar que empecemos a tener factores de hipoxia. ¿Por qué? Precisamente por este tipo de estimulación que nos va a condicionar que al haber un aumento en la densificación del estímulo de las interleucinas 1A, 1B y factor de necrosis tumoral, tengamos una sobreactividad metabólica inducida por este proceso degradativo. Y entonces tenemos un acúmulo de especies reactivas de oxígeno que también nos va a empezar a generar un deterioro funcional a nivel mitocondrial. ¿Qué vamos a tener a nivel mitocondrial? Precisamente vamos a empezar a tener modificaciones, tanto epigenómicas, que nos van a generar un acortamiento de las funciones teloméricas, y también vamos a tener procesos de activación de factores de transcripción que van a perpetuar precisamente la sobreactividad inflamatoria a nivel del tejido adiposo. Esto se conoce precisamente como una vía de activación inflamatoria conocida como MFK-beta. Y precisamente esta vía está muy estudiada en los pacientes que tienen una sobreexpresión de metainflamación o de procesos metabólicos relacionados a un aumento del tejido adiposo. De tal manera que entonces este proceso va a impactar en el endotelio y entonces nuestra circulación también empieza a tener cambios estructurales, funcionales, como platicamos en algunas ponencias anteriores. Parte del sistema endotelio vascular va a empezar a tener modificaciones en su íntima y esto nos va a generar procesos de depósito de colesterol de muy baja densidad, lo que nos va a generar una migración perpetuada por fibroblastos, por macrófagos, por neutrófilos y por procesos degradativos dependientes de células cebadas. Estas células cebadas, precisamente conocidas como posteriormente células espumosas, cuando ya hay una fagocitosis de este colesterol, empieza un proceso de calcificación, lo que nos va a generar una modificación de la estructura íntima arterial y el consiguiente proceso de la génesis de la placa de ateroma. Y entonces, cuando ya tenemos cambios en la perfusión tisular, precisamente cuando ya tenemos modificaciones en la luz vascular del endotelio, podemos empezar a tener ya disfuncionalidad en la perfusión de los tejidos, condicionando entonces que los tejidos y los diferentes órganos del cuerpo empiecen un proceso de modificación de la actividad metabólica, activando precisamente modificaciones del ciclo de Krebs, donde la glucólisis va a empezar a tener cambios precisamente hacia un metabolismo aeróbico, de aeróbico a anaeróbico, y por lo tanto empezamos a tener disfunción en los receptores celulares. Este proceso de disfunción de los receptores va a hacer que se potencie aún más la resistencia a la insulina, que se potencie más la resistencia a la leptina, que a nivel hipotalámico empecemos a tener sobreexpresividad de factores inflamatorios que condicionen mayor liberación de hormona adrenocorticotrópica y que esto nos genere una modificación precisamente en la distribución de los metabolitos para la actividad metabólica normal de las células. ¿Qué va a pasar? Precisamente a nivel intracitoplásmico de nuestras células empieza un mecanismo de inflamación que va a ser dependiente de procesos metabólicos anaeróbicos.
Y esto, traducido en el sistema inmunológico, nos va a generar precisamente una sobreexpresión de todas esas células que van a encargarse de perpetuar esta inflamación. Entonces, el tejido adiposo inicia un proceso precisamente de estimulación a nivel medular, donde vamos a tener mayor cantidad de colonias de macrófagos, donde nos vamos a tener una sobreactividad de factor de necrosis tumoral alfa. Este factor de necrosis tumoral alfa va a activar linfocitos Th1, los cuales también van a liberar interleucinas inflamatorias como la interleucina 6, como la interleucina 21, que también va a perpetuar procesos de degradación de la actividad inflamatoria del tejido adiposo y por consiguiente una sobreexpresividad en la luz intestinal. ¿Esto cómo va a impactar precisamente en la función intestinal? Bueno, pues porque nosotros tenemos en nuestro intestino suficientes clonas linfocíticas que se encargan precisamente de estar senescentes en el proceso de absorción de los nutrientes. Cuando nosotros tenemos una sobreexpresión precisamente de este tipo de factores inflamatorios por el tejido adiposo, la luz intestinal y las placas de Peyer empiezan a tener una sobreexpresión inflamatoria precisamente por el estímulo de las interleucinas liberadas por el tejido adiposo. Entonces esto va a generar que tengamos una pérdida de la selectividad de los nutrientes que vamos a absorber y una actividad de células dendríticas que va a aumentar aún más la inflamación ya inducida por el tejido adiposo. De tal manera que entonces el metabolismo de las células inmunológicas implicadas en estos fenómenos de inflamación o de metainflamación van a también a tener cambios. Precisamente estas células inmunológicas también tienen ciertos procesos de nutrición dependientes de vías aeróbicas. Cuando nosotros tenemos una actividad sobreexpresada de macrófagos M1 y de linfocitos Th1, este proceso de inflamación ya activada por la cantidad de interleucina 1 y de interleucina 6 va a hacer que estas células migren hacia un metabolismo anaerobio. Y esto es lo que hace que empiece a haber procesos de ruptura inmunológica que condicionen una mala identificación de alergenos, de antígenos y de procesos de regulación apoptótica en células viejas. Cuando nosotros entramos en un proceso de metainflamación, los mecanismos de reconocimiento de lesión génica y de lesión de membranas celulares se ven mermados. Por lo tanto, el proceso de degradación de tejidos ya envejecidos o de reciclado celular se ve afectado. De tal manera que entonces, en nuestras células, este proceso de metainflamación va a inducir cambios, precisamente, en la capacidad de la replicación de nuestros tejidos. Y esto va a hacer que nuestras vías de nutrición intracelular, que son dependientes principalmente de vías aeróbicas, empiecen a cambiar de manera gradual hacia un metabolismo anaerobio. Por eso es que cuando nosotros tenemos una actividad de demanda energética, digamos, hacemos ejercicio, hacemos actividades diarias que implican un consumo alto de energía, nuestra principal vía de nutrición va a ser a través de la glicólisis. Pero cuando nosotros tenemos ya de por sí tejido adiposo en gran cantidad y con este tipo de factores inflamatorios, nuestro cuerpo entra en un estado de consumo energético basal dependiente de vías anaerobias. Y este proceso, cuando nosotros le implicamos mayor demanda energética, ya sea por las actividades del día a día o por las actividades que generemos a lo largo de nuestra actividad diaria del día, podemos empezar a tener modificaciones que van a generar lesión a nivel del citoplasma, activando procesos de degradación dependientes de calcio, y esto activa genes proinflamatorios que condicionan cambios estructurales en la célula. ¿Qué va a pasar? Que entonces nuestro metabolismo va a mirar hacia una actividad dependiente del lactato, donde la glicólisis va a ser la principal moneda de cambio energética. Sin embargo, vamos a tratar de tener procesos de inflamación dependientes de vías como la vía del pentosas fosfato y para activar vías dependientes del lactato. En este aspecto, cuando nosotros tenemos este tipo de actividad perpetuada o de manera cronificada, cuando tenemos sobreexpresividad de tejido adiposo, también empezamos a tener actividad de un factor conocido como factor de hipoxia A1 alfa, el cual va a sobreexpresar la actividad inflamatoria de las células inmunológicas para que se siga secretando interleucinas. Y esto potencia aún más el proceso de inflamación. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener mayor demanda energética, empezamos a tener mayor actividad celular y de mitosis,
empezamos a necesitar mayor actividad de consumo de metabolitos y también empezamos a tener mayor acumulación de radicales libres. Por lo tanto, esos radicales libres que se forman precisamente en el ciclo de Krebs y que se forman a través de la respiración mitocondrial, van a terminar generando daño génico, generando daño en la capacidad de poder perder estructura cromosómica importante a través de procesos de metilación aberrante, y esto nos va a generar que entonces se perpetúe esta inflamación. Esa célula que ya tiene un daño a nivel del núcleo va a empezar a tener malas actividades de regulación de sus metabolitos, y entonces la actividad de nutrición de nuestros tejidos empieza a ser modificada. Por lo tanto, esto va a impactar precisamente en la actividad que va a tener nuestra microbiota, porque este fenómeno de inflamación o de metainflamación también tiene que ver con la funcionalidad de nuestro sistema nervioso central. Cuando nosotros tenemos modificaciones de la actividad de la microbiota intestinal, en el aspecto de tener una sobreexpresividad inflamatoria dependiente del tejido adiposo, las neuronas empiezan a tener también este tipo de cambios, porque precisamente la microglia, que es el sistema inmunológico de nuestro sistema nervioso, también inicia este tipo de procesos de degradación metabólica. Por lo tanto, este proceso conocido como inflamación silente del sistema nervioso o neuroinflamación silente inicia también cambios en la conducta alimentaria. Y empezamos a tener modificación y gasto energético y también descenso de neurotransmisores que nos permitan tener una regulación de las diferentes áreas de la percepción y de la actividad diaria del sistema nervioso central. Por lo tanto, nuestras neuronas inician un cambio inflamatorio precisamente dependiente de la actividad metabólica de la microglia, donde también vamos a tener modificaciones relacionadas a los linfocitos Th1, empezamos a tener modificaciones de los macrófagos, precisamente por actividad expresiva de dendritas y células cebadas, que van a condicionar un aumento en la actividad hipóxica del tejido neuronal, y que a largo plazo esto nos va a condicionar que empecemos a tener atrofia o procesos de degradación por pérdida de neuronas de soporte o materia gris. Por lo tanto, es muy importante poder entender cómo este proceso también va a necesitar la autorregulación de las bacterias que tenemos en el intestino. Actualmente conocemos que existen diversos grupos de bacterias que podemos tener nosotros como parte de nuestra microbiota intestinal. Sin embargo, sabemos que existen grupos principales como los firmicutes, los bacteroidetes, que van a ser dentro de las especies bacterianas principales del intestino las que van a regular procesos metabólicos dependientes de la función inmunológica. Por eso es que cuando nosotros tenemos una sobrepoblación de alguna de estas clases de bacterias, nuestro sistema inmunológico de por sí ya en un estado inflamatorio dependiente del tejido adiposo, va a tener una mayor demanda energética que va a condicionar un proceso hipóxico a nivel del enterocito. ¿Qué va a pasar? Que estos mismos procesos de inflamación y degradación micronutricional nos van a hacer procesos de erosión precisamente de los cilios intestinales. Empezamos a tener cambios en la mucosa intestinal, en el proceso absortivo, y esto va a generar un fenómeno conocido como agregación bacteriana enterocítica. Este proceso entonces va a generar que haya una permeación fácilmente de procesos tanto de metabolitos dependientes de bacterias que condicionen un consumo anaeróbico. Empezamos a tener procesos de inflamación en la membrana del enterocito. El enterocito empieza a tener aberturas, lo que se conoce como proceso de permeación intestinal, y empezamos a tener translocación bacteriana. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que finalmente nosotros debajo de esta capa de enterocitos tenemos una capa de tejido que nos va a poder hacer un reconocimiento de todo lo que se absorbe a través del enterocito. Sin embargo, cuando empieza a haber esa translocación bacteriana, nuestro sistema inmunológico empieza a atacar ese proceso, empieza a haber migración, empieza a haber procesos de infiltrado, y eso es lo que genera precisamente la actividad inflamatoria de la mucosa entérica. ¿Qué va a pasar? Pues que el paciente empieza a tener disconfort, empieza a haber problemas de la absorción nutricional, empieza a haber cambios en la capacidad del tracto digestivo, en la motilidad intestinal, y empezamos a tener inflamación abdomino-intestinal. Pero el fenómeno que está aquí expresado precisamente, como lo podemos ver en el esquema, es que este tejido empieza a tener desvitalización.
¿Y esto qué nos va a condicionar? Bueno, pues que finalmente este tipo de mecanismo de lesión en las células entéricas activen procesos que perpetúen la modificación funcional de barrera y que entonces esto nos permite hacer otro tipo de cambios a nivel hemodinámico en el organismo. ¿Cómo qué? Muy fácil, los pacientes que tienen infecciones recurrentes de vías urinarias, empieza a haber también una sobrepoblación de bacterias que empiezan a mutar. O sea, hay bacterias que empiezan a tener también una sobrecarga de demanda anaeróbica. Eso también genera procesos mutacionales en las bacterias y es cuando empieza a haber resistencia a la actividad inmunológica por sobrepoblación bacteriana. Por eso es que el fenómeno de la disbiosis es considerado como tal ya una actividad de importante regulación para poder ejercer cambios tanto en el metabolismo inmunológico como en el metabolismo de base de todas las personas que están teniendo este tipo de procesos de metainflamación. Una de las importantes actividades que vamos a observar, sobre todo por el fenómeno de la microbiota, es que este proceso va a activar que se generen más sobrepoblación de bacterias no funcionantes. O sea, bacterias que en lugar de tener un metabolismo que perpetúe procesos de acetonas o de butiratos, que son los que son moléculas principalmente para la actividad de protección del cilio entérico, se generen cambios en este tipo de modificaciones metabólicas y empecemos a tener inflamación aún mayor y mayor desgaste y pérdida del enterocito. Por eso es que los pacientes que constantemente tienen procesos inflamatorios terminan con una actividad de inflamación de tejidos y de sobreexpresividad de vías anaeróbicas, donde el paciente empieza a tener cambios estructurales a nivel hepático. Y estos pacientes entonces empiezan a migrar la funcionalidad de contener esa actividad metabólica del hígado hacia un hígado que tiende a formar procesos dependientes del lactato para la formación de gluconeogénesis. Y esta gluconeogénesis condiciona un aumento de la resistencia a la insulina y un aumento de los niveles séricos de glucosa, potenciando los cambios estructurales de la glicación. Y entonces la glicación acelera el proceso de envejecimiento de nuestros tejidos. Y es precisamente aquí cuando empieza el constante devenir dentro de la búsqueda de la regulación de esta disbiosis que se suma el efecto de los antibióticos. Cuando nosotros estamos teniendo sobreexpresividad bacteriana, cuando estamos teniendo procesos de infecciones recurrentes, el proceso de la absorción del antibiótico también va a potenciar que este proceso se aumente, que la lesión mitocondrial favorezca la sobreexpresión de bacterias no funcionantes y que esto sobreexacerbe la actividad inflamatoria ya de por sí activada por la metainflamación. Por lo tanto, entonces es que este fenómeno de dar antibiótico y de dar regulación para la disbiosis va a condicionar que sobre todo las bacterias generen resistencia. Como hablábamos hace un momento, va a haber mecanismos de mutación bacteriana. Y entonces termina el paciente con modificaciones tisulares por sobreexpresividad de genes mutacionales, sobre todo dependientes de procesos NF-kappa beta inflamatorio. ¿Cuál sería el panorama más trágico de esto? Pues que el paciente sobreexprese un mecanismo de cáncer, pero finalmente antes de eso podemos tener cambios estructurales, sobre todo por la sobreexpresión de especies reactivas de oxígeno, lesión génica al núcleo del enterocito, barrido de cilios entéricos, permeación, apertura, hiperpermeación, sobreexpresividad de infiltrados celulares de tejido inmunológico, y entonces empezamos a tener sobrecarga de daño oxidativo a nivel sistémico. Cuando nosotros tenemos una capa entérica sana, tenemos una regulación precisamente de estas cantidades de bacterias, tanto firmicutes como bacteroidetes, y esto nos condiciona que tengamos una mucosa íntegra, un tipo de tejido ciliar entérico que permita hacer una actividad selectiva de los mecanismos de absorción y que obviamente no se genere la actividad de sobreexpresión inflamatoria inmunológica. Actualmente se sabe que hay bacterias que nos favorecen precisamente este tipo de procesos de protección, donde nosotros al tener de manera inicial una sobrecarga de firmicutes y bacteroidetes, podemos entonces hacer una reducción de la población bacteriana y potenciar el consumo de algunas especies como los lactobacilos, como el Rominococcus sp, que nos permitan precisamente hacer una colonización funcional de la microbiota y una protección entérica a través de este tipo de factores terapéuticos.
Por lo tanto, entonces entendemos que la microbiota va a jugar un papel importante cuando nosotros tenemos una regulación bacteriana sana. Podemos empezar a tener mecanismos de regulación inmunológica, sobre todo en la homeostasis inmunológica, que no permita que haya una sobreexacerbación de la inflamación, que permita precisamente incluso modular la expresión inflamatoria del tejido adiposo por procesos de mayor selectividad absortiva de los kilomicrones y de los procesos de degradación de tejidos y de ácidos grasos que nos van a condicionar precisamente una menor carga inflamatoria por la absorción del enterocito de este tipo de elementos y la menor reducción del depósito de tejidos adiposos. Y esto condiciona precisamente entonces que empecemos a tener menores factores inflamatorios, una mayor protección entérica hacia la migración de patógenos, y eso que también nos modifique precisamente los estímulos inflamatorios de las infecciones recurrentes, y que empecemos a tener una mayor capacidad absortiva de micronutrientes funcionales para nuestro organismo. Por el contrario, cuando nosotros tenemos una disregulación de la sobrepoblación bacteriana, empezamos a tener cambios en la capacidad absortiva, empezamos a tener una modificación de la migración de patógenos, y esto condiciona un aumento de la inflamación per se. Por eso es que el aspecto de poder hacer una regulación metabólica, cuando hablamos de tratar de apagar o de silenciar este tipo de mecanismos de actividad metabólica, necesitamos entender que el proceso de absorción del enterocito juega un papel muy importante para poder empezar a regular las patologías crónico-degenerativas. Cuando nosotros tenemos pacientes que están con procesos de hipertensión, con glucosas altas, con procesos de mala actividad en la regulación de sus procesos de alergia, también podemos tener pacientes que tienen cambios en la capacidad absortiva. Y es ahí donde tenemos que buscar obtener el target para poder hacer un flanco terapéutico y mejorar de por sí la patología base de esos pacientes. En ese esquema podemos entender cómo es que la actividad inflamatoria de la metainflamación, cuando hay una disregulación metabólica de las bacterias, empezamos a tener una acumulación de lípidos a nivel del hepatocito. Y entonces el hepatocito empieza a tener cambios en su metabolismo también, empieza a formar capacidad de almacenamiento de tejido graso, de ácidos grasos, y esto se conoce como una traslocación de tejido. Cuando nosotros empezamos ya a tener traslocación hepática, podemos entonces tener ya indicios de un proceso cirrótico o posteriormente modificaciones estructurales ya severas como un cáncer hepático. Cuando nosotros tenemos el conocimiento de saber que podemos prevenir que el paciente haga un hígado hiperfuncionante para la formación de gluconeogénesis, empezamos también a modificar la microbiota, entonces nuestro paciente empieza a tener cambios en su funcionalidad total. Y esto va a ser también dependiente de qué tanto esa mitocondria, qué tanto nuestro organismo y nuestras células puedan tener la reversión de hacer ese metabolismo anaeróbico nuevamente aeróbico. Ahí está la importancia de por qué buscamos entonces hacer una suplementación parenteral con antioxidantes para poder hacer reversible este tipo de lesiones que estamos observando en el esquema. Aquí podemos ver precisamente cómo el proceso de modificación del tejido entérico nos va a favorecer a hacer una mayor selectividad en la capacidad de la carga glucémica cuando nosotros tenemos un proceso de inflamación entérico dependiente de la regulación de la microbiota. Empezamos a tener una menor capacidad selectiva, hay una mayor absorción de manera progresiva de en este caso del azúcar, de la glucosa, y empieza precisamente los picos de glucemia por una mala capacidad de regulación del enterocito. Cuando nosotros tenemos un enterocito sano, cuando nosotros tenemos una regulación de la microbiota, cuando tenemos cargas bacterianas estables, es más difícil que haya una absorción rápida de la glucosa, es más difícil que empiece a haber cambios inflamatorios inducidos por la actividad de la absorción y que entonces el hígado de manera constante tenga menos impacto directo por las cargas glucémicas que éste va a absorber a partir de la circulación portal. ¿En qué se va a traducir precisamente ese fenómeno de reducción de la carga glucémica? Bueno, pues que entonces empezamos a tener una mayor regulación en el control de los niveles de leptina. La leptina nos va a permitir hacer una regulación funcional de la capacidad de actividad metabólica para poder regular la capacidad aeróbica y modificar la actividad anaeróbica. De tal manera que entonces el proceso inflamatorio de nuestro sistema inmunológico en las placas de Peyer
va a empezar a capacitarse nuevamente para poder hacer cambios estructurales de manera funcional que nos permitan hacer un apagamiento de la silenciación inflamatoria que tiene este tejido y que entonces nuestras funciones hepáticas, portales y nuestra función pancreática también se ve impactada por este tipo de cambios. En este aspecto, la translocación inflamatoria que va a tener el tejido pancreático de manera progresiva va a ir instaurando nuevamente la funcionalidad de la capacidad absortiva de la glucosa para poder entrar nuevamente en una vía glucolítica aeróbica que permita la reparación de las células, sobre todo a nivel mitocondrial, y que esta mitocondria no empiece a generar una sobreexpresividad de especies reactivas de oxígeno que condicione nuevamente daño génico y una sobreexpresión de los genes inflamatorios dependientes de estas vías. Por lo tanto, en este aspecto, cuando nosotros tenemos una regulación de nuestra microbiota en las capacidades poblacionales de las bacterias, podemos hacer este fenómeno siempre y cuando le ayudemos principalmente antes al organismo a barrer este tipo de sobreexpresividad inflamatoria de radicales que nos generan estos cambios en la actividad celular. Nosotros entonces proponemos hacer como primer paso una modulación de esta capacidad de sobrepoblación bacteriana que nos permita hacer una regulación favorable en el aspecto de la sobrepoblación del lumen intestinal a través de la absorción con albendazol. Actualmente hay evidencia que nos habla del albendazol no solamente como un efecto antiparasitario, sino también como un regulador de la actividad inflamatoria del enterocito, que nos permite hacer una supuesta actividad en la reducción poblacional bacteriana y que esto genere ese tipo de factor que nos permite entonces hacer la capacidad de contener los metabolitos dependientes de bacterias no funcionantes. Proponemos, por lo tanto, hacer una aplicación diaria de 400 miligramos de albendazol por día durante 7 días, suspendemos 7 días y podemos retomar una toma cada 24 horas por 7 días más. La otra opción que proponemos para hacer una modulación desbiótica es usar el ozono, sobre todo en su aplicación rectal. Proponemos hacer una aplicación de 120 mililitros de ozono a concentraciones bajas, entre 5 a 10 microgramos, cada 48 horas en un total de 10 sesiones. El tratamiento con suplementación parenteral, bueno, los objetivos que vamos a buscar precisamente al hacer la aplicación de soluciones con antioxidantes, en primera instancia va a ser apagar el proceso inflamatorio relacionado a la actividad de NF-kappa beta, como lo hablábamos, para hacer una menor expresividad inflamatoria del tejido adiposo, poder inducir la activación de factores regenerativos como la vía NR2, modular procesos metabólicos relacionados a la resistencia a la insulina y que esto nos favorezca la actividad más enfocada de los fármacos que puedan estar trabajando los pacientes en sus diferentes patologías base. ¿Esto en qué se va a traducir? Bueno, pues que nuestros pacientes de manera progresiva a lo largo de cómo apliquemos los protocolos vayan teniendo a lo mejor reducciones incluso en las dosificaciones de sus fármacos base o empezar a ver cambios sobre todo en la capacidad del metabolismo y de su funcionalidad en la evolución de su patología base. Por lo tanto, proponemos entonces, para ayudar a la reducción de este proceso inflamatorio y a la estabilidad de la actividad de NF-kappa beta, iniciar con el protocolo de carcilasa y ácido ascórbico con sulfato de magnesio. Este objetivo lo que nos va a permitir es hacer una regulación de las especies reactivas de oxígeno, capacitar cada vez que se aplique la dosis la funcionalidad de nuestra mitocondria y en ese aspecto hacer una recuperación con un barrido de radicales que nos permita precisamente hacer un silenciamiento de las vías inflamatorias inmunológicas en el tejido adiposo. Proponemos entonces la aplicación de una primera dosis de solución salina a 250 mililitros con 5 mililitros de carcilasa, 2 mililitros de ácido ascórbico y 2 mililitros de sulfato de magnesio. Pasamos esta solución en 1 hora e inmediatamente aplicamos una segunda solución con 250 mililitros de solución mixta con 5 mililitros de glutatión, 4 mililitros de selenio, 4 mililitros de zinc y 1 mililitro de yodo. Esto nos va a permitir hacer en la primera solución la modificación y la capacitancia de la mitocondria por efecto de la carcilasa y en la segunda solución la modificación del efecto del barrido de radicales por actividad del glutatión como un aceptor de radicales libres. Estas soluciones se pueden aplicar una vez por semana, mínimo un ciclo de 10 sesiones. Importante hacer una suplementación oral con este tipo de pacientes. Necesitamos
también hacer una capacidad de la actividad entérica, en donde nosotros proponemos el uso de proeje, van a empezar a tener cambios en la actividad metabólica de la tiroides. Muchas veces estos pacientitos, o en este caso pacientes con enfermedad crónico-degenerativa, pueden empezar a tener modificaciones sobre todo de hipotiroidismo subclínico, y la iodolactina puede ser un objetivo terapéutico muy importante, sobre todo como parte de la suplementación oral, para hacer una modulación también de la funcionalidad inflamatoria y de la disbiosis. La dosificación que proponemos es una tableta al día, obviamente siempre ajustada a la concentración que necesite nuestro paciente en base a su perfil tiroideo. Vamos a dar omega 3 a dosificaciones de 600 a 1200 miligramos por día, coenzima Q10 también para potenciar el efecto de la carcilasa, sobre todo para la modificación estructural funcionante a largo plazo y progresiva de la mitocondria, a dosis de 150 a 300 miligramos por día. Vamos a dar arginina, 500 miligramos por día, sobre todo para la actividad del óxido nítrico, que también nos permite hacer una reperfusión, una funcionalidad de la actividad endotelio vascular. Y la disbiosis se va a tratar principalmente con la actividad de la glutamina, precisamente condicionando y considerando que la glutamina es un aceptor precisamente de factores prebióticos que nos favorezcan la actividad de formación de butiratos, sobre todo por bacterias favorables que nos generen la funcionalidad del enterocito y que esto nos permita mantener niveles sobrepoblacionales de bacterias que nos condicionen una regulación inflamatoria en el lumen intestinal. También proponemos el uso de probióticos, sobre todo probióticos que contengan Lactobacillus acidophilus o o probióticos que condicionen una actividad, sobre todo para la regulación de bacteroidetes. La dosificación del probiótico siempre debe ser de 2 millones a 5 millones, dependiendo la edad. Es muy importante. Si nosotros quisiéramos hacer una suplementación con probióticos en menores de 20 años, lo ideal es dar 2 millones por día. En mayores de 20 años, lo que se recomienda es que sea de 2 a 5 millones por día, considerando que la dosificación de 5 millones no debe sobrepasar más de 30 días la administración diaria, puesto que también eso nos puede generar un desbalance en la capacidad poblacional de las bacterias. Cuando es ese caso, cuando nosotros pensamos hacer una suplementación más de 5 meses, cuando ya queremos hacer a lo mejor una modificación entérica a largo plazo de la capacidad de bacterias que tenga nuestro paciente, podemos dar dosis bajas, 2 millones por día, a largo plazo no va a generar ninguna sobrepoblación bacteriana, o bien podemos nuevamente hacer una regulación de la reducción poblacional bacteriana con el esquema de albendazol que les había mencionado en las diapositivas anteriores. Muy importante que para este tipo de proceso de regulación de la expresividad inflamatoria asociada a la disbiosis, les recomendamos hacer a sus pacientes ayuno intermitente. El ayuno intermitente, como hablábamos precisamente de la sobrepoblación bacteriana y sobre todo de la expresividad de tejido ya no tan funcional, en ese aspecto lo que nos va a permitir es hacer que el sistema inmunológico genere un reconocimiento de esas membranas ya afectadas, de todas esas células envejecidas, que nos permita hacer entonces un proceso de apoptosis para poder entonces hacer un reciclamiento tisular y que esto nos genere una funcionalización de los tejidos ya con lesión. Se propone precisamente que el ayuno intermitente se inicie de primera instancia una vez por mes, con un lapso de 12 horas de ayuno, e ir incrementando de manera gradual la aplicación del ayuno, posiblemente subir en 2 meses a 14 horas, hasta lograr hacer ayunos intermitentes de 16 horas por mes. Muy importante, durante este protocolo suspender todos los lácteos, los embutidos, el gluten de trigo, consumir por lo menos 4 veces a la semana las verduras semicocidas, también como fuente de prebióticos, consumir prebióticos como espirulina, como inulina de agave o stevia, y evitar las proteínas animales después de las 6 de la tarde. Esto con el efecto de que busquemos precisamente evitar que haya una actividad anaerobia en la degradación de este tipo de nutrientes por efecto de nuestra población bacteriana. Bueno, pues es un gusto poder compartirles este tema. Vamos a dar paso a la serie de preguntas y respuestas y me despido de ustedes. Pasamos a la serie de preguntas. Un gusto estar en este tema con ustedes.
tal? Buenas noches. Pues vamos a iniciar la serie de preguntas de la sesión del día de hoy. Vamos a esperar que pues nos compartan sus preguntas aquí en el chat. Nos dice Cecilia Ruiz, ¿cómo podemos hacer una distinción entre los síntomas de disbiosis y el hipotiroidismo? Bueno, recordemos que la disbiosis, perdón, creo que se apagó el micrófono. Vamos a repetir la pregunta. Nos dice Cecilia Ruiz, ¿cómo hacer una distinción entre los síntomas de disbiosis y el hipotiroidismo? Les comentaba que es importante considerar que la disbiosis es un proceso inflamatorio vinculado sobre todo a la sobrepoblación bacteriana y que eso va a conllevar cambios metabólicos sistémicos. Cuando nosotros sospechamos de un hipotiroidismo, lo más común es pensar que primero, antes de que se genere el proceso inflamatorio tiroideo, primero posiblemente hubo una disbiosis. Entonces, la característica clínica de disbiosis siempre va a ser la inflamación. Modificaciones en la permeación, sobre todo en las heces. Debemos recordar que en la clínica de la evaluación de las heces, por ahí está muy constante algo que se llama escala de Bristol, donde pues tenemos que hacer evaluación precisamente de la consistencia de las heces del paciente. Y eso es muy importante porque también ahí pudiera haber un sesgo en cuanto a la evaluación clínica y debido a que los pacientes a veces no consideran anormales sus heces. Eso es parte muy importante de poder identificar si hay sobrepoblación bacteriana. Recordemos que las heces normales siempre van a ser unas heces cilíndricas, consistentes, que no se van a deshacer en la taza del baño, en la deposición. A su vez que entonces también debemos buscar sintomatología de distensión postprandial o bien aumento de meteorismos flatulencias. Entonces, obviamente eso relacionado al proceso disbiótico. Y en cuanto al hipotiroidismo, la mayor parte de las personas muchas veces podemos relacionarlo a cambios emocionales, a cambios relacionados a la cantidad de energía, que también es parte de un proceso de disbiosis, como lo vimos en la exposición. O sea, puede haber cambios metainflamatorios que nos estén generando metainflamación de bajo grado y que eso condicione que también tengamos esa modificación, incluso generar la apertura que pudiera haber una sobreexpresividad en cuanto a la actividad de liberación de cortisol y que por consiguiente pudiéramos tener un fallo en cuanto a la liberación de cortisol matutino, o sea que tengamos ya empieza a tener sintomatología por un fallo adrenérgico, ¿no? Entonces, dentro de la característica clínica, siempre hay que complementar esa evaluación clínica inicial de sospecha de disbiosis con un perfil tiroideo. ¿Cuándo vamos a sospechar de un hipotiroidismo subclínico? Siempre que haya modificaciones de TSH, sobre todo en que esté arriba del rango. Normalmente el rango que nos mandan los laboratorios está entre 4 y 2. Dependemos mucho de la evaluación de la edad del paciente. El óptimo en menores de 50 años debe ser menor a 2. Nos dice Isabel Cruz, sí se puede aplicar en niños de 12 a 13 años. En los niños les recomendaría que antes de que usaran la suplementación parenteral, pues mejor hagan primero la regulación disbiótica con el albendazol o con el ozono y dar mejor suplementación bioral. La suplementación oral para niños puede ser igual, podemos usar carcilasa bioral sin problema, aunque yo les recomendaría un poquito más la liberación de factores en cuanto a la regulación de la permeación entérica, con suplementación con vitamina A, dar dosis de 10,000 unidades por semana, por lo menos 10 semanas, a su vez que podemos suplementar arginina, glutamina, sus probióticos, buscar migrar al niño en algún punto que le demos ya probiota viva, como puede ser el kefir, la kombucha o el vinagre de manzana, y a su vez asociarle actividad física. Es muy importante en el proceso del desarrollo del niño, sobre todo a esa edad que está en el proceso ya de entrar en su adolescencia, que empecemos a hacer esa contención, sobre todo en la programación muscular. ¿Por qué? Porque eso también va a ser una herramienta de contención del proceso inflamatorio relacionado a la disbiosis. Nos dice la doctora Beatriz Obdulia. Buenas noches, doctora.
Si es, en el caso de la aplicación del ozono rectal, si es necesario hacer hidroterapia de colon. Pues no siempre. Yo a la hidroterapia de colon no la veo como que tan necesaria. O sea, si ya tienen el equipo, pues háganlas. La veo, de hecho, un poco invasiva, pero bueno, pues si tienen el equipo, sin problema. La idea realmente es que eh, pudiéramos hacer la aplicación de preferencia en ayuno. Lo ideal es que, como vimos ahí en el esquema de las diapositivas, si hiciéramos la aplicación del ozono en las sesiones de ayuno intermitente, el efecto es un poquito más eficiente, sin necesidad de estar haciendo lavados colónicos. Aunque si ya tienen esa situación de hacerlos, tratar de no usar mezclas herbales posterior a la aplicación de ozono. O sea, primero hacemos el lavado colónico, esperamos a lo mejor 24 horas y ya podemos aplicar el ozono. Nos dice Jorge Hernán Zamaya. ¿Cómo podemos medir el nivel de inflamación de bajo grado con exámenes de laboratorio? No, todavía no hay una prueba estandarizada. Nos podemos dar cuenta en función a la evaluación clínica. Mucho de esto es ver si hay, pues obviamente, obesidad, si hay modificaciones en cuanto a la cantidad de plaquetas. Las plaquetas son un señalizador muy importante de la metainflamación, debido a que recordemos que la plaqueta va a tener una estimulación medular dependiente del factor de hipoxia tisular alfa 1. Entonces, cuando nosotros tenemos un estado de metainflamación constante, normalmente ese factor va a estar generando que haya un proceso de estimulación medular en cuanto a la liberación de plaquetas. Nos podemos dar cuenta cuando nosotros evaluamos de manera inicial a nuestros pacientes, tomamos una biometría hemática y en base a eso vemos los niveles de plaquetas, empezamos a suplementar, empezamos a hacer la aplicación de antioxidantes y las plaquetas con el paso del tiempo van a ir bajando, van a ir teniendo una mejor estabilidad en cuanto a su producción. Eso nos habla también de un factor de riesgo a largo plazo para la actividad de la metilación. Otra evaluación clínica en el laboratorio que podemos ver es también en cuanto a los niveles de albúmina. La proteína C reactiva también forma parte de este proceso, pero la albúmina es un marcador también de metainflamación debido a que empieza a haber disfunción en la formación de albúmina. Eso es más común en adultos mayores. Y en sí, la actividad de la inflamación de bajo grado también se pudiera medir en proporción a que nosotros evaluemos, a lo mejor dentro de la dinámica fisiológica de la edad del paciente, el proceso de filtrado renal, haciendo obviamente nuestro clearance de creatinina. Para eso podemos hacer uso de las herramientas ya digitales, nuestras calculadoras de filtrado renal, ver cómo está formándose en este paciente la actividad del filtrado, que también es un factor importante, sobre todo en la actividad regulatoria de la contención de la presión arterial. Eso también nos habla de procesos de modificación en cuanto a la actividad inflamatoria de bajo grado, sobre todo a nivel endotelial. Nos dice Isabel Cruz, ¿en esta patología sugiere alguna cena específica de probióticos? Bueno, pues primeramente hay que empezar a sensibilizar al paciente en función a su alimentación. Eso es importante mencionarlo porque también eso va a permitir que haya apego en cuanto al estímulo nutricional, sobre todo regulando los factores de estimulación inflamatoria y disbiótica, como puede ser el lácteo, el gluten. En este proceso, lo que sí podemos generar en el paciente de primera instancia es ponerle tiempos o horarios en cuanto al consumo de alimentos hiperglucémicos. Eso va a tener un doble efecto, porque aparte de que nos va a permitir que no generemos actividad de formación de acilgliceroles, o sea, de formación de ácidos grasos por baja demanda de carbohidratos en la noche, nos va a permitir también hacer un silenciamiento en cuanto a la actividad de la leptina. Entonces, la dieta prebiótica, lo ideal es darle en la mañana, para que a lo largo del día, sobre todo en el proceso metabólico del día, podamos empezar a entrenar esa sobrepoblación y pues empezar a generar
esa regulación de la contención bacteriana, y que obviamente las bacterias durante el proceso del metabolismo de la alimentación del día puedan formar agentes reguladores de población bacteriana, como pueden ser los butiratos, las cetonas, etcétera. Entonces, realmente como una cena específica de probióticos no sería como tal directa. Pudiéramos a lo mejor alimentar con prebióticos en la noche, eso sí, para potenciar que nuestra microbiota durante el día y en el momento de despertar mantenga ese proceso metabólico de contención. Nos dice otra vez la doctora, si la cándida en la disbiosis se puede adicionar algún otro recurso. Bueno, eso es muy común en el paciente obeso. Todos los que tenemos obesidad tenemos un montón de cándida. Lo que yo recomendaría es, para la cándida, lo más eficiente que hemos encontrado nosotros en la experiencia clínica es sí hacer una implementación de ozono, pero con sonda nasogástrica. A todos los pacientes que tenemos por ahí reincidencia de cándida o problemas de vías urinarias relacionados también a modificaciones por la sobrepoblación de cándida, lo que hemos encontrado de muy buena función sin estar dando antimicótico es colocar nuestra sonda nasogástrica, aplicamos nuestra infusión de ozono, como hemos dicho en otros webinars, insuflamos 500 cc a concentraciones muy bajas, o sea, concentraciones entre 4 o 6 microgramos por mililitro. Dejamos la sondita 15 minutos, retiramos la sonda y dejamos que el paciente a la hora ya pueda ingerir alimento. Eso lo que nos va a permitir es empezar a hacer ese proceso de barrido a través del paso del ozono, a través de todo el tracto digestivo del intestino delgado y el paso hacia el ilion, el duodeno, obviamente. Y que entonces se empieza a generar esa contención de la cándida. Muchas veces el proceso de la cándida también tiene que ver con las amalgamas. Ahí hay que tener especial cuidado, porque si nosotros queremos empezar a hacer esa contención y vemos que hay recurrencia en los pacientes, mucho tiene que ver también la presencia de amalgamas. Entonces, por ahí hay que también empezar a hacer ese tipo de modificaciones en nuestros pacientes. Retirar una amalgama no es tan sencillo. Hay, de hecho, algunos protocolos donde tenemos que inducir quelación previo a poder hacer la extracción de la amalgama, e incluso el odontólogo debe tener los medios para poder retirar esa amalgama sin que genere fricción constante o vaporización de la amalgama, para que no generemos intoxicación por mercurio. Entonces ahí también, si van a preparar a los pacientes para extracción de amalgama, poder hacer protocolos donde ya preparemos al paciente para la extracción y posteriormente hacer la aplicación de quelación. ¿Cómo se recomienda hacer esto? Se hace la extracción, esperamos unas 72 horas después de la extracción y empezamos a hacer quelaciones suaves. La quelación suave es solamente hacer un barrido de metales pesados. Eso lo podemos hacer con dosis de ETA, 500 miligramos de ETA, con ascorbato, magnesio, como viene la quelación en el esquema básico que ya hemos visto. Y eso lo podemos hacer hasta 3 ciclos, una vez por semana. Nos dice Isabel Cruz, una cepa sugerida de probióticos, pues las que tienen mucha evidencia en la regulación metainflamatoria sería el uso de Streptococcus thermophilus y Lactobacillus acidophilus. Muy bien, pues vamos a dar fin a la sesión de preguntas. Entonces ya no encontramos ninguna otra pregunta. Por ahí nos indica Isabel Cruz un agradecimiento. Al contrario, estamos para servirles. Y bueno, pues estamos al pendiente. Entonces nos veríamos el próximo martes. Que pasen muy bonita noche. Les mando un abrazo y estamos en contacto. Bye.